principio no existía nada que pudiera ser medido, visto o imaginado. No había tiempo, no había espacio, no había materia. Era un silencio absoluto, una quietud infinita, una oscuridad sin límites. Y de repente, en un instante que desafía toda comprensión, algo ocurrió. Una chispa diminuta, más pequeña que un átomo, liberó una energía inmensa. Ese momento, conocido como el Big Bang, no fue una explosión en el espacio. Fue la creación del propio espacio. Con él nacieron todas las leyes de la física, todas las fuerzas del universo, y la posibilidad de que, miles de millones de años después, existiera la vida capaz de hacerse preguntas sobre su propio origen. A medida que el universo recién nacido se expandía, la temperatura descendía lentamente. En las primeras fracciones de segundo, partículas fundamentales comenzaron a formarse. Protones, neutrones y electrones emergieron de un caos primordial donde la energía pura se transformaba en materia. En apenas minutos, los primeros núcleos atómicos aparecieron, principalmente hidrógeno y helio. Durante cientos de miles de años, el universo siguió expandiéndose mientras la luz permanecía atrapada en una sopa densa y caliente. Pero cuando la temperatura bajó lo suficiente, los electrones se unieron a esos núcleos, creando los primeros átomos estables. La luz fue liberada, iniciando el eco luminoso que hoy conocemos como radiación cósmica de fondo. Durante millones de años más, la gravedad comenzó a moldear el universo. Pequeñas irregularidades en la distribución inicial de la materia se convirtieron en enormes nubes de gas que, lentamente, fueron colapsando sobre sí mismas. De esos colapsos surgieron las primeras estrellas. Eran gigantes, miles de veces más grandes que nuestro Sol, brillando con una intensidad feroz. En sus núcleos, la fusión nuclear comenzó a transformar el hidrógeno en helio y luego en elementos más pesados. Así nació la química del universo, porque cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada molécula de calcio en tus huesos, cada partícula de hierro en tu sangre, se forjó dentro del corazón ardiente de una estrella. Cuando estas primeras estrellas agotaron su combustible, murieron de forma espectacular. Algunas colapsaron en agujeros negros, otras explotaron como supernovas, dispersando sus elementos recién creados por el cosmos. Esos materiales se acumularon para formar nuevas generaciones de estrellas y, en torno a ellas, discos de gas y polvo donde nacieron los primeros planetas. Entre los innumerables sistemas solares que aparecieron en la galaxia, hubo uno situado en un brazo espiral de la Vía Láctea, donde una estrella amarilla de tamaño medio se encendió hace unos 4.6 millones de años. A su alrededor, fragmentos de roca y hielo comenzaron a unirse, formando los 8 planetas que hoy conocemos. El tercero de ellos, un pequeño mundo azul, sería el escenario donde surgiera algo completamente extraordinario. La Tierra primitiva era un lugar infernal. La superficie estaba cubierta de océanos de lava, la atmósfera era tóxica, y el bombardeo de cometas y asteroides era constante. Pero con el paso del tiempo, el planeta comenzó a estabilizarse. Se formaron océanos, la corteza se enfrió, y los volcanes liberaron gases que lentamente transformaron el ambiente. En ese mundo aún caótico, ocurrió uno de los mayores misterios de la existencia: el surgimiento de la vida. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero sí sabemos que debió comenzar con moléculas simples capaces de copiarse a sí mismas. Tal vez nació en los respiraderos hidrotermales del fondo marino, tal vez en charcas alimentadas por energía solar, o quizá llegó en los fragmentos de un cometa. Lo cierto es que, hace al menos 3.5 millones de años, la Tierra ya estaba habitada por microorganismos. Durante miles de millones de años, la vida permaneció microscópica. Cianobacterias y otras formas simples dominaron los océanos, produciendo oxígeno y transformando la atmósfera. Este cambio permitió que aparecieran organismos más complejos. Poco a poco, células se unieron para formar estructuras cooperativas,
dando origen a los primeros seres multicelulares. La vida comenzó a diversificarse, y con el tiempo, llenó los mares de criaturas extrañas, seres blandos sin esqueleto, organismos segmentados y los primeros depredadores. Durante la explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, la biodiversidad aumentó de forma extraordinaria. Surgieron animales con ojos, patas, caparazones y comportamientos complejos. Las plantas colonizaron la tierra firme, seguidas por insectos y luego por animales vertebrados. Los primeros anfibios salieron de los mares, dieron paso a reptiles gigantes y más tarde a dinosaurios que dominaron el planeta durante más de 150 millones de años. Cuando un asteroide impactó la Tierra hace 66 millones de años, la mayoría de ellos desapareció, pero ese evento abrió la puerta a la aparición de nuevos grupos. Entre ellos estaban los mamíferos, que comenzaron a expandirse rápidamente. Algunos vivían en árboles, desarrollando manos hábiles y ojos frontales. De ellos surgieron los primeros primates, y eventualmente, los homínidos. El linaje humano se separó de los chimpancés hace alrededor de 7 millones de años. Desde entonces, múltiples especies de homínidos caminaron por África. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus y muchas otras. Cada una aportó algo a la historia evolutiva, en herramientas, dominio del fuego, migraciones fuera del continente, adaptaciones climáticas. Hace unos 300.0 años, apareció el Homo sapiens, nuestra especie, dotados de pensamiento simbólico, lenguaje complejo y capacidad para cooperar en grandes grupos. Los seres humanos comenzaron a transformar su entorno de formas nunca antes vistas en la historia del planeta. Con el tiempo, el Homo sapiens se dispersó por todo el mundo, cruzando desiertos, montañas y océanos. Aprendió a cultivar, a domesticar animales, a construir ciudades y a desarrollar culturas complejas. Inventó mitos, religión, arte, ciencia y tecnología. Cada avance fue una extensión del mismo impulso ancestral que comenzó hace miles de millones de años. El impulso de sobrevivir, de adaptarse, de comprender. Somos el resultado de innumerables generaciones que enfrentaron peligros, cambios climáticos, catástrofes naturales y desafíos imposibles. Y aunque hoy miramos al cielo con telescopios que revelan galaxias lejanas, seguimos siendo criaturas formadas por átomos antiguos, piezas recicladas de estrellas que murieron mucho antes de que existiera la Tierra. El universo nos dio origen, y en cierto sentido, nos dio también la capacidad de contemplarlo. Somos la forma en que el cosmos observa su propia historia. Cada respiración, cada pensamiento, cada descubrimiento es una continuación del viaje que comenzó con un destello de luz hace casi 14.000 millones de años. Y mientras sigamos explorando, aprendiendo y soñando, la historia del universo seguirá viva dentro de nosotros.